Ahora te vamos a presentar una nota muy interesante, sobre todo para padres y maestros. La psicóloga Lorena Colombre nos hablará sobre cómo podemos enseñar educación sexual a nuestros niños. En octubre del 2006, el Congreso Nacional Argentino sanciona la Ley Nacional para la Educación Sexual Integral para ser aplicada en escuelas privadas, públicas, desde el nivel inicial hasta el ciclo secundario. Los objetivos que tienen de esta ley es hablar de una visión positiva de la sexualidad, transmitir información actualizada y pertinente acerca de la sexualidad. Se trabajó en una serie de talleres para docentes primero, porque venimos de una época donde había muchos tabúes sobre la sexualidad. Y si Freud dijo que somos seres sexuados desde que nacemos, entonces podríamos decir que la psicología hace un aporte a la educación. Hablar de conceptos positivos tiene que llevarnos a pensar entonces en desmitificar, en romper con ciertos estereotipos de géneros o moldes que nos fueron impartidos culturalmente por la educación. Por ejemplo, ¿qué es esto de estereotipo de género? Que el varoncito se sienta en la sillita celeste y la nenita en la sillita rosita. Cuando se ha producido una apertura mental, podría decirse, respecto a esto. Y lo planteamos al tema porque hacer prevención no es hablar de sexualidad cuando irrumpe la pubertad o la adolescencia para prevenir embarazos, para hablar del ciclo menstrual, sino, no desde que nacemos, pero cuando un niño es pequeño, en la casa se le pueden ir transmitiendo contenidos, información muy suave. Entre los 3 y los 5 años los niños descubren la diferencia anatómica de los sexos. Entonces a veces una película, un dibujito animado, una situación vivida en una familia, como por ejemplo el embarazo de una tía, nos puede dar motivo para sentarnos a charlar con los chicos. Esto también es hacer educación sexual, no solamente esperemos que la escuela lo haga y que el docente lo transmita. Si bien se postula un nuevo rol docente, pero también la escuela y la familia van a trabajar juntas llegando a un acuerdo acerca de los contenidos. No es lo mismo el contenido que se va a dar en el nivel inicial a los 3 y 5 años, por ejemplo, unidades didácticas posibles para dar en el nivel inicial, con un lenguaje muy claro, preciso, sencillo y adecuado siempre a la etapa evolutiva en la que estamos. Por ejemplo, va a ser unidades didácticas, conozco mi cuerpo, el de mi hermanito, respeto la identidad, la intimidad de papá y mamá, los derechos que tienen los niños. Esta ley apunta también a terminar con la violencia de género, con la explotación infantil que tiene lugar a veces por desconocimiento, porque la violencia se haya naturalizada. Esta ley viene a poner luz, podría decirse, en muchos aspectos. La ley también tiene como otro objetivo fomentar la responsabilidad en la salud en general y la salud sexual en particular. No esperemos, como hemos dicho recién, de llegar a una cierta etapa para recién empezar a hablar de sexo. Se puede hablar, se puede hacer prevención desde temprano, decir que está bien, que está mal, que la sexualidad no es algo sucio ni es un tabú, sí que es algo que pertenece al ámbito de la intimidad, que hay que tratarlo con respeto, nombremos las cosas con su nombre, los genitales tienen sus nombres específicos, se puede hablar de esto en la escuela. Estos contenidos que decíamos de sexualidad, de género, de violencia, de placer, de erotismo, de sexo y de genitalidad, que no es lo mismo. La sexualidad tiene un poco que ver con el placer, y la genitalidad tiene que ver solamente con el coito, con lo orgánico. La genitalidad tienen los animales, el hombre tiene la capacidad de sentir placer. Entonces los contenidos de lo que va a proponer la ley van a ser atravesados transversalmente, digamos, por distintas asignaturas en los distintos niveles del ciclo inicial, del ciclo secundario. Van a ir atravesando estos contenidos que hemos mencionado recién, materias, por ejemplo, como lengua y literatura, donde sea posible, donde sea factible de charlar estos temas con el docente o invitar gente especializada. Hoy en día los maestros, los docentes se están capacitando
están tratando de llevar adelante este nuevo rol que decíamos, de ser transmisores también de la sexualidad, porque todos somos sexuados, nuestros padres tenían sexo, nuestros hijos tienen sexualidad. Entonces la ley tiene un fundamento ético, histórico, al producir este cambio, pero con responsabilidad, que cada uno debe cuidar su cuerpo. Entonces, en lengua y literatura, educación física, educación cívica y ciudadana, educación para la salud, teatro, hay muchas asignaturas donde pueden ser abordados estos temas. ¿Cómo debe ser transmitido esto? Con un mensaje informativo para hacer prevención, claro, preciso, información actualizada, y ya habíamos dicho de romper con ciertos tabúes. Si un padre o un docente no conoce acerca de cierto tema, o que nos preguntan los chicos en la casa, no tener miedo o vergüenza de decirle, desconozco el tema y lo busquemos juntos. Se trata de ir aprendiendo, de que nos eduquemos todos. Volviendo al tema de las unidades didácticas, entonces en el jardín podemos ver qué son las diferencias anatómicas de los sexos, mi cuerpo, cómo lo cuido, cómo hago prevención. Se dice que la noción de peligro recién aparece hacia los 7 años. Entonces, docentes y padres van a trabajar conjuntamente, van a hacer prevención, explicando qué puede ser dañino para el cuerpo, y acá nos remitimos a la noción de violencia. A veces la violencia o el abuso sexual tiene lugar dentro de las casas. Ya lo hemos hablado, este tema, que se vuelve algo natural y son muchas las consecuencias físicas. Otra de las unidades didácticas posibles es cuando habíamos dicho, por ejemplo, un hecho familiar, una situación que nos sirve para dar una explicación más biológica, digamos, un poco más científica. Por ejemplo, cuando hay un embarazo, nace mi hermanito, cómo se gesta un bebé, todo con el lenguaje adecuado a la etapa a la que nos estamos refiriendo. Entre los 6 y los 8 años, donde ya el niño comprende más las reglas, tiene más ampliado su vocabulario, podemos ir ampliando, podemos ir avanzando en las explicaciones, servidos de gráficos, de dibujos, y los padres acompañando siempre la acción del docente. Una de las unidades didácticas posibles, por ejemplo, mi cuerpo, lo conozco, lo manejo y respeto al otro. Es una etapa donde se produce mayor socialización, asumen, comprenden que hay reglas en la escuela que son distintas a las de la casa. Los juegos sexuales en la escuela, aparecen nuevas amistades, más tarde serán enamoramientos. Los juegos sexuales antiguamente eran sancionados, se creía que era algo muy sucio, morboso. Hoy en día está comprobado científicamente que no es que porque se vean desnudos o en la clase de gimnasia o en un campamento, no quiere decir que uno es degenerado. A veces es saludable el hecho de conocer el cuerpo. El juego sexual, mientras sea entre dos jóvenes o niños de la misma edad, no es nada malo, sino volvemos a lo que estábamos diciendo, están conociendo su cuerpo. Tiene que ver con el placer autoerótico. Entonces debemos enseñarles y decirles de buena manera a los niños que los juegos sexuales, bueno, no son malos, pero que hay que hacerlos en la intimidad. Más tarde esto se convierte en masturbación, que bueno, también requiere de la privacidad. No nos olvidemos que están conociendo su cuerpo y no es algo pecaminoso. Entre los 8 y los 10 años se aprenden nuevos juegos de roles. También las unidades didácticas posibles son sobre el cuidado del cuerpo, o sea, ya estamos entrando en una prepubertad. Se pueden ir introduciendo conceptos como los que ya conocemos, como ciclo menstrual, métodos anticonceptivos, qué es el SIDA, qué son las enfermedades de transmisión sexual, y en esto ya empezamos a hacer una prevención un poco más seria, más contundente, porque a veces, bueno, puede suceder que se adelanten los hechos. Un aspecto importante también que empieza a producirse entre los 8, 10, 12 años es la presión de los pares, de los compañeros. Muchas veces son los pares los que inducen o lo presionan a los jóvenes, a los adolescentes, a hacer ciertas acciones que a veces van en contra de la salud. Pueden aparecer algunas adicciones y a veces la presión sexual para tener relaciones. No nos olvidemos que hemos dicho recién que a veces se producen especies de enamoramientos,
aparece, al volverse más sociable, el joven se da, por ejemplo, surgimiento de la barra, de nuevas alianzas, puede haber enamoramientos y a veces ya tenemos que hacer prevención en esta etapa. Bueno, entre los 10 y 11 años ya digamos que el dilema puberal ya está instalado, entonces las unidades didácticas posibles van a estar dirigidas ahora sí al conocimiento de la anatomía de varón y mujer. Antiguamente las charlas se daban separadas, o sea, las mujeres con las mujeres hablaban de esto y los varones de otro. Entonces las reuniones pueden ser programadas en grupos de ambos sexos, con docentes, con personas que lo expliquen de una manera más seria. Aparece la curiosidad sexual, entonces poner mucho más énfasis en lo que es la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y de los 14 años en adelante, o sea, continuar con las unidades que venimos dando del conocer el cuerpo, cómo me cuido, la prevención y también pensar en lo que es la sexualidad responsable, cómo evitar embarazos no deseados, qué es lo que podría pasar si se produce un embarazo a esta edad, hacer proyectos de vida y pensar en un futuro. Hemos dicho que siempre se debe contar con el apoyo de la familia, es imprescindible, los docentes solos no pueden. Bueno, entonces como padres y algunos docentes, como la productora de este programa, esperamos que se pongan en práctica todos los objetivos de la ley que acabamos de mencionar, para así apuntar no solamente a la salud física, ya hemos dicho, sino para el bienestar, para la salud física, psíquica y social y para hacer prevención.